Don Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que decía ayer Carlos Iturgaiz a propósito de Santiago Abascal? Sí, es una persona maravillosa, Santiago Abascal, que no estamos juntos porque tampoco quieren los de Vox, ¿no? Es una persona maravillosa que para alcanzar la maravilla total solo falta estar. Usted fue presidente de las nuevas generaciones del PP con Iturgaiz de presidente. Sí, efectivamente, y nos tenemos muchísimo afecto, como evidencia de esas declaraciones de Carlos, y yo pienso lo mismo de él. Yo tengo un gran afecto a Carlos Iturgaiz. Es verdad que solo tiene un problema, y es que está en el PP, que Sí. es un partido que últimamente no actúa como un partido nacional, y bueno, a pesar de todo yo le deseo toda la suerte, pero he vivido con Carlos Iturgaiz momentos durísimos y siempre me sentí respaldado por él cuando estaba al frente de las juventudes en un momento muy duro, y fue un presidente del PP vasco muy valiente en los peores momentos. ¿Usted entiende, a pesar de que ahora esté en el momento, digamos, en el ápice de la gloria, que para los que hemos votado Vox, Ciudadanos y PP, los tres partidos que defienden la nación y la Constitución, cada uno defenderá a su manera, pero son frente al gobierno, al bloque Frente Popular Separatista, son los que, a nivel de toda España, no es Foro Asturias, tiene su mérito, Navarra suma más mérito todavía, pero evidentemente hay tres partidos. Que cuando llegamos a hablar del País Vasco, donde la situación no puede ser peor para España y para las libertades, veamos con una nostalgia no exenta de irritación que no hay manera de que ustedes se pongan de acuerdo. Es más, que cuando por fin, para ponerse de acuerdo, han tenido que echar a Alfonso Alonso para ponerse de acuerdo un poco el PP y Ciudadanos, que no cuenten con usted, que además es de allí, que se conocen de toda la vida, que los pocos que son serán poquísimos, porque no puede estar peor en Navarra y sobre todo en el País Vasco la situación, que veamos que no haya manera ni se vea posibilidad de futuro de llegar a acuerdos electorales, de donde al final sale la fuerza de los partidos políticos. Yo te escuchaba estos días y precisamente pensaba en esa palabra que acabas de pronunciar, en la nostalgia. Sí. Pero yo creo que ese deseo ya no responde a la realidad. Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos en Andalucía, en Murcia y en Madrid, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos. Han llegado a un acuerdo con Ciudadanos. A Vox no le ha llamado nadie. Ahora bien, si a Vox le llaman para hablar de ilegalizar partidos separatistas, ya no voy a decir de acabar con el Estado autonómico, que es el programa de máximos de Vox, de recuperar competencias esenciales para el Estado, de poner en cuestión esa injusticia, ese privilegio que es el concierto económico, y de contener la inmigración ilegal en sitios como en el País Vasco, donde hay una gran preocupación, pues estamos dispuestos a hablar. Pero es que no nos han llamado, al contrario. El PP ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el Congreso con el Partido Socialista y con Podemos para repartirse las presidencias de 33 comisiones parlamentarias. Y no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, por ejemplo, para evitar un gobierno comunista. Pero para excluir a Vox, para que Vox no tenga representación, para que Vox, que es un partido que ellos entienden que es competencia electoral, no tenga posibilidades o tenga menos visibilidad, se ponen rápidamente de acuerdo. Entonces, les ha dolido, yo creo que en exceso, sobre todo porque como son jóvenes, como partido lo dicen, porque esto fastidia mucho a los grupos parlamentarios dentro de los partidos, y aquello además probablemente hubiera pasado lo mismo, aunque hubieran querido otra cosa, porque tenía mayoría el PSOE. Pero bueno, pero en cambio, ustedes están en un momento de fuerza. Ciudadanos está en un momento de debilidad. ¿No sería lógico que fueran ustedes los que no esperasen a que les llamaran, sino que empezaran a ver que en el futuro, tal y como se empieza a dibujar la cosa, ahí va a haber dos fuerzas, la fuerza de Vox y la fuerza del PP y Ciudadanos, que necesariamente van a tener que pactar si es que quieren ganar alguna vez algo, porque que si no, no hay manera. Mientras haya 40 o más que sean diputados separatistas favorecidos por leyes electorales draconianas, más todas las televisiones, etcétera, pues lo tienen muy difícil. ¿No creen que ha llegado la hora de que Vox se haga mayor? Es decir, usted ya ha debutado en el Parlamento, usted ya ha demostrado que es un gran parlamentario. Es más, que después de Rivera es el primer repentizador, porque el otro día estuvo mejor que Casado porque repentizó más y sintetizó más, que era un arte que tenía Rivera y que hay pocos políticos que lo tengan. Pero ¿no tiene la sensación
el votante de derecha, o no le transmiten a usted la sensación, si es que todavía le transmiten algo, que eso es difícil porque el presidente casi nadie le transmite nada pasado un tiempo, excepto elogios y tal, de que es el momento de que Vox empiece a actuar como uno de los dos partidos importantes de la derecha, no como el partido que ha de salvar a España, etcétera, sino como uno de los dos partidos que primero tendría que salvar el centro derecha como fuerza electoral y después tendría que ver si llega al gobierno. Pues yo creo que las prisas no son buenas consejeras. Yo no tenía ninguna prisa personal por estrenarme. Es más, no me entusiasma la tribuna del Congreso. Y digo que las prisas no son buenas consejeras porque hemos tenido elecciones generales el 10 de noviembre. Realmente han pasado 3 meses, 4 meses escasos. ¿Pero qué 3 meses? Durísimos. Pero podemos han tener hecho una legislatura... más fechorías en 3 meses que otros en 3 años. Bueno, y las que harán, porque estamos, y yo voy a insistir en ello, ante un gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo que va camino de convertirse en un gobierno ilegal, vicepresidido por un individuo que se dedica ya a amenazar a la oposición, que ayer, como quien no decía nada, dijo, si el señor Casado acaba en la cárcel, ya empieza a fantasear con meter en la cárcel a los oponentes políticos, o su mujer, la señora Montero, que ayer atacaba con una saña a las diputadas de Vox absolutamente extraordinaria, diciendo que mientras ellos gobiernen, ellos van a educar a los hijos de Vox. Bueno, pues será por encima de nosotros. Pero bueno, lo que vamos a vivir hay es que durísimo. decir que con lo que hemos conocido del abuelo de Pablo Iglesias, porque su padre huyó, él no... publicista del franquismo, de lo más radical, de lo más azul mahón de la seguridad social de Franco, y además en materia de sexualidad de los perseguidores. Y nos enteramos este domingo de que este señor Iglesias, el nieto, resulta que nos presentaba al abuelo como una especie de mártir de la extrema izquierda, y resulta que estaba a la derecha de Gamero del Castillo, que estaba a la derecha de Girón de Velasco. O sea, bueno, es que son unos farsantes. Es verdad que fantasean con meternos a todos en la cárcel. Que estén tranquilas las diputadas de Vox, que por ejemplo Eduardo Inda les acompañaría también en esa fantasía. Pero lo cierto es que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido a efectos políticos, es decir, toda la agenda política del gobierno, el proyecto político es el de Podemos, esencialmente, incluyendo el apaño Podemos, con los separatistas, sí, totalmente, y además que le ha dado la vuelta a la situación, después de que hace un mes se reían de él, lo ha hecho vicepresidente, pero entre 14, y está en el CNI. Ayer hasta Felipe González se asombraba, pero ¿cómo puede estar en el CNI? Pues estando. Y vuelvo a la cuestión, dice, las prisas son malas consejeras, de acuerdo, pero es que este gobierno va tan deprisa a liquidar el régimen que, hombre, uno espera de los partidos que se muevan con esa tranquilidad. Da la impresión de que va más rápido el gobierno que la oposición en general, ¿eh? Bueno, para empezar, hay una diferencia en la oposición, y es que no todos pensamos que el gobierno es un gobierno ilegítimo. Y yo creo que eso hay que decirlo todos los días de esta legislatura con total claridad. Este es un gobierno que ha engañado a los españoles de la forma más evidente, más burda que podía hacerlo. El viernes decía una cosa sobre sus pactos, el lunes anunció una cosa diferente. Y eso hace que este gobierno nazca del fraude y de la mentira, que no se puede tolerar. No está en el Código Penal la mentira a los españoles, pero si estuviera, Sánchez tendría que estar encerrado. Y va camino de convertirse en un gobierno ilegal porque está dispuesto a pisotear la Constitución y a pasar por encima de las libertades. Ahora hablabas, por ejemplo, de la homosexualidad. A Vox le han colocado la cantinela de que es un partido homófobo, a pesar de que estos señores tienen la ayuda de los que cuelgan a los homosexuales en Irán, y a pesar de que ellos han pasado de esa homofobia de sus ancestros a sacar del armario a patadas a los homosexuales. Ahora mismo, me lo contaban ayer por la tarde, hay una gran empresa que le dice a los despachos de abogados que contratan con ella que tiene que tener en su consejo de administración un 50% de personas diversas, sí, racialmente, desde el punto de vista homosexual y alguna cosa más. O sea, ya no distinguen entre lo público y lo privado. Y yo creo que si la sexualidad tiene algo... ¿Qué empresa es? No lo voy a decir aquí, porque me lo han contado ayer, permíteme que me haga con los datos para denunciarlo con Bueno, pero con eso está claridad. Sucediendo con las cuotas desde hace años. Sí, pero es gravísimo, y es algo que hay que contener, porque el totalitarismo precisamente no quiere ninguna diferencia entre el espacio público y privado, y quiere que también la sexualidad sea algo público. Entonces, ya
le van a hacer a la gente declarar su sexualidad para trabajar en una empresa. Es decir, estamos ante algo peligrosísimo. Y yo creo que no toda la oposición se da cuenta de eso. Y como acabamos de empezar a hacer oposición, yo pido con prudencia que se nos deje trabajar, y ya veremos cuándo se convocan otras elecciones y ya veremos cuál es la situación de España. Si se convocan, pero si no se convocan tampoco tiene sentido que hablemos de alianzas. Bien, ahí está bien, pero eso es muy fácil. Si no se van a convocar, o usted está en la cárcel o usted está en las trincheras. Es decir, no hay alternativa. Si ya no hay posibilidad de echar pacíficamente al gobierno, pues ya me contará usted qué alternativa se queda. Pero hay otro asunto. Pero donde sí voy a estar, Federico, es en la defensa exacta de lo que he dicho durante la campaña electoral, que no coincide con lo que han dicho otros partidos de la oposición. Pero sí que sean, yo no pido la unificación, que además probablemente sería contraproducente. Yo pido acuerdos entre partidos, nada más. O sea, si no, tampoco pedimos la luna. Es que hay una contradicción, don Santiago, entre el mensaje que nos da por una parte de todo esto que está ocurriendo y de la gravedad que tiene, y que usted cree que es más grave de lo que creen otros partidos, y al mismo tiempo pedir tranquilidad. Y esa contradicción, que yo creo que está en la relación entre los tres partidos del centro derecha, es lo que desorienta al electorado. Y desde mi punto de vista, que igual me equivoco, es de hecho lo que le ha permitido a Pedro Sánchez ganar las últimas elecciones. El hecho de que la izquierda, por un lado dice, la derecha, perdón, por un lado dice esto es gravísimo, y por el otro, pues quítame allá este pino, ponme no sé qué. Entonces, a mí me parece que eso, de alguna forma, que no es efectivamente una unificación, sino algo probablemente más complejo, mejor trenzado, o a lo mejor más sencillo, ni siquiera, pero de alguna forma tienen que resolver esa contradicción. Sobre todo porque yendo tres con este electoral, lo van a tener regular. Quiero decir, yo entiendo el caso, por ejemplo, de Galicia. Ahí, si ustedes no... Es que Feijóo les ha echado igual que a Ciudadanos, dicho sea de paso. Bueno, pero pues seguramente porque a Feijóo no le hace falta. No, claro, hasta que se cuenten los votos. Yo creo que no le hace. Bueno, no le bien, ojalá, porque es que lo otro es el tercer frente separatista en 2 meses. De hecho, Feijóo se negó a firmar el proyecto que le hacían del nuevo estatuto de Galicia, que era totalmente separatista, absolutamente, donde incluían a Breogán, que es un ser mítico. Claro, si ya fundas en un ser mítico tu realidad política, mal. Pero vamos a lo que planteaba Carmelo. Es decir, por un lado, esta especie de emergencia con asuntos que efectivamente algunos solo Vox los plantea, aunque de una u otra manera los comparte la mayor parte del votante de centro derecha. Yo supongo que el votante de Ciudadanos y del PP, muchas de las cosas que dice usted, pues o las piensa, o le gusta más cuando lo dice usted que Casado, o le gusta más cuando lo dice Casado de aquella manera más suave que cuando lo dice usted. Quiero decir que estamos en matices. Hasta Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho aquí en esta silla. Bueno, Isabel Díaz diciendo Ayuso, que no quita esa ley porque la iban a llamar homófoba y la que se iba a montar, y lo ha dicho aquí. Que no exactamente, no era así. No se preocupa demasiado por lo que le van a llamar. Ella no, yo creo que se entendería bastante mejor con Díaz Ayuso que con Teodoro García Egea. Pero la cuestión... con Alfonso Alonso. Pero, bueno, eso es la cuestión. ¿Y qué me dice del finado? O sea, ¿qué cree que ha supuesto Alfonso Alonso en ese PP, que también estuvo en las juventudes, Alfonso Alonso, de las heroicas juventudes de aquel Partido Popular, antes del volantazo que dio Rajoy en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, que es ahí cuando echa María San Gil, y ahí se produce la gran crisis del Partido Popular, que algunos no la vieron venir, y mira que quedó claro entonces: el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya, el que quiera irse al Partido Liberal que se vaya, y ahí están Vox y Ciudadanos. Qué nivel de mamarrachada. Sí. Pues en relación con Alfonso Alonso, y luego contesto también a lo que me haya planteado Carmelo, Alfonso Alonso estaba diciendo exactamente lo mismo que Feijóo. Feijóo ha dicho que Vox es un partido que está contra Galicia. O sea, mi madre es gallega, mi abueliña es gallega, todavía con un acento tremendo, a sus 91 años, después de 60 en el País Vasco. Alfonso Alonso ha llegado a decir que Vox es un partido ajeno a Euskadi. Euskadi sí, porque yo eso ni lo digo, la verdad. Sí. Bueno, Euskadi, que como explicó una palabra John Juaristi, sabiniana, que sí que sabe, significa bosque de euzcos. Sí. O sea, es que como era analfabeto... Bueno, Unamuno se reía de Arana. Se reía con eso. Sí. Pues fíjate, ríete y verás. Sí.
También se reía de la bandera. Decía que era como si a España se le hubiese llamado la españoleda, porque Sí, utilizaba exactamente. Y la también terminación decía, asociada a y esa árboles. bandera ridícula que es una copia en verde de la Unión Jack, decía, pero Sí, ya ve ¿verdad? usted cómo ha evolucionado la cosa a peor desde tiempos de Unamuno. Pero bueno, el PP en estos lugares ha caído en un discurso nacionalista en muchos casos, en un discurso muy pegado al regionalismo, yo diría que al nacionalismo, porque le hemos visto a Feijóo decir también que Galicia es una nación sin Estado. O sea, una afirmación verdaderamente Que va extraordinaria. contra lo que él hizo cuando le presentaron ese estatuto, por cierto. Claro. Y nosotros somos un partido nacional. El PP ha cambiado antes de ayer, han cambiado de líder, han llegado a un acuerdo con Ciudadanos y nosotros estamos al margen de eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestro mensaje en toda España, porque somos un partido nacional, porque no decimos que pactamos con ellos aquí, pero allí no, y además estamos en condiciones de decir que vamos a dar una sorpresa igual que en Andalucía, por los datos que tenemos. No sé si de la misma magnitud, pero una gran sorpresa teniendo en cuenta ¿Dónde? en ambos País Vasco o en Galicia? lugares. En Galicia. ambos lugares. En el País Vasco y en Y Galicia. en Galicia, si tienen un diputado del que depende que sea Feijóo presidente, ¿ustedes van a apoyar a Feijóo? ¿Qué condiciones le pondrían o no habría condiciones? Bueno, ha dicho, condiciones, evidentemente, Ya, siempre ya. tiene que haber condiciones, pero ha dicho Feijóo que no va a pactar con Vox. Bueno, Lo ya, más probable es que porque Feijóo cree que tiene mayoría absoluta. llegue a un acuerdo con otros. Nosotros sí estamos dispuestos no hay otros. a un pacto postelectoral para que se respeten determinadas cosas, por ejemplo, en materia de libertad lingüística. Nos parece muy importante, o que la legislación progre que quiere aplicar Feijóo, pues que sea eliminada o atenuada, porque nosotros no estamos poniendo líneas rojas en nuestras negociaciones en ningún sitio. Estamos diciendo cuáles son las cosas que nos importan, pero a la hora de la verdad no hemos puesto una sola línea roja. Somos un partido claro, somos un partido contundente, pero somos un partido que está en la realidad y que es consciente de su representación, y no tenemos la mayoría absoluta, ya nos gustaría. En cuanto a mantener la tranquilidad en un momento en el que decimos que la situación es gravísima, yo creo que la tranquilidad hay que mantenerla incluso en la trinchera. Pero es que hemos ido a unas elecciones, porque volví a hablarse de por qué no hemos hecho algo antes del 10 de noviembre, en las que Vox ha sido totalmente demonizado, en las que ha sido atacado, insultado en los mítines, agredido. Y el que no se ha sumado a la demonización no ha sido incapaz en muchas ocasiones de condenar lo que nos estaban No, pero la haciendo. cúpula del PP no les ha demonizado, no les ha Bueno, agredido. Pablo Casado nos ha llegado a llamar ultraderecha. Es verdad que lo ha hecho una vez, Bueno. otra vez no. Pero No, si pero- se pasan la vida dándose el pico con ellos ¿Quién? y Claro. ellos con ustedes. ¿Quién? Por ejemplo, Díaz Ayuso. Un poco, el otro día casi le pega a un señor que insultó a Vox. Por eso Además, digo, como tiene pero ese un carácter. día hacen una cosa, otro día hacen otra. Bueno, pero están mucho más cerca de ustedes, de Hombre, lo que usted intenta que- hacer lo que ver, me señora quieres Abascal. convencer es que están más cerca que el Partido Socialista, es evidente, están enfrente los otros, ¿no? No, y que tampoco es Ciudadanos. Es que- Bueno, lo que quede de Por Ciudadanos. cierto, en Galicia y en el País Vasco, primero, ¿qué candidatos van a presentar y cómo va a ser el nivel de candidaturas? ¿Va a ser total, parcial? Bueno, sé que faltan 40 días, 39 me parece. Nosotros vamos a presentarnos en las 3 provincias vascas y en las 4 gallegas, por supuesto. Lo que no anunciaremos probablemente será un candidato a la Junta de Galicia ni un candidato a la presidencia del Gobierno vasco, porque eso sería estar fuera de la realidad. Nuestro objetivo es tener representación. Evidentemente no vamos a presidir ninguno de esos dos gobiernos. ¿No va a haber un candidato no? No, además Vox es un partido que no está organizado por autonomía, sino de manera provincial. Eso en primer lugar. Y en este caso, en el que no hay posibilidades de victoria, no tenemos ninguna necesidad de decir... Sí, pero eso que no se lo elija un único hace candidato. cuando el candidato nacional es usted. Bueno, de hecho, los líderes nacionales vamos a estar muy presentes en la campaña vasca y Por en la cierto, ha campaña sido gallega. elegido sin oposición porque no ha reunido ni siquiera las credenciales necesarias alguien para presentarse frente a usted. ¿No le hubiera convenido, para que no pareciera tan búlgara, no sé, organizar una... como el Partido Campesino de Polonia, que tenía el Partido Comunista, para que dijeran que Bueno. Polonia era plural? Es probable, pero lo cierto es que en un momento de cierto éxito de Vox, con 52 diputados, pues no parece que haya un ambiente interno entre la afiliación a que se valoren otras candidaturas. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Pero y usted el se partido acuerda que de permite- Rivera, ¿no? Sí, sí, claro. No, eso lo tengo muy presente. Es que, De hecho, es cuando que- decía que ha alcanzado la gloria, yo no he alcanzado la gloria, porque procuro afrontar la victoria, la derrota que tuvimos, ¿no? Antes escuchaba, según venía aquí, que decía, bueno, y si se presentan y no sacan resultados, ¿quién va a dimitir?
Y digo, bueno, pues el mismo que dimitió cuando Vox tuvo 50.000 votos y ningún escaño en toda España, que fui yo. Es decir, que no dimití y que seguía adelante. Es decir, nosotros vamos a intentar tener resultados. Creemos que podemos tenerlos. Y si no los tenemos, los tendremos en las siguientes. Oye, permíteme, sí, dos cuestiones por volver al País Vasco. Yo creo que Iturgaiz ha recuperado una idea que yo creo desde las filas del Partido Popular hacía mucho que yo no escuchaba, creo que no escuchaba, que es la posibilidad de ilegalizar Bildu. Yo no sé si en esa dinámica ve posibilidad, no ve posibilidad desde su formación. Y luego le quería también de nuevo poner sobre la mesa el asunto de la incorporación de Pablo Iglesias a la Comisión de Control del CNI. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que hay un nivel de peligrosidad? Y si ve una posibilidad de que haya plantear un recurso ante la justicia para evitar ese nombramiento. Pues no sé si hay posibilidades de plantear un recurso ante la justicia, pero lo valoro como algo realmente peligroso, teniendo en cuenta que el vicepresidente del Gobierno se está dedicando, junto con su mujer, a atizar las movilizaciones en la calle contra la oposición. Bueno, y contra el Gobierno también, porque a los agricultores, después de abandonarlos, les dijo que apretad, que debe ser un catalanismo que ha aprendido recientemente. Con lo cual, Barato creo que va este fin de semana a manifestarse delante de su casa, de Asaja. Es que me da la impresión de que son... A ver si les dejan, ¿eh? Ojalá. Bueno, esa es la cuestión. Pero vayan. Vayamos a la otra cuestión, la de la ilegalización de la ETA, que hay que decir que está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que lo hizo el Partido Popular como fachada electoral de un grupo terrorista, tiene que estar ilegalizada, y que, sin embargo, bueno, es que mandan en Navarra, es que les han entregado Navarra. Bueno, está muy bien escuchar eso por parte de Carlos Iturgaiz, que yo creo que no ha dejado de decirlo nunca. Lo que es importante es saber si el Partido Popular Nacional está en esa posición, porque el Partido Popular, cuando tuvo el gobierno, miró para otro lado, aceptó los acuerdos que había negociado Zapatero con ETA a través de Eguiguren y no movieron un solo dedo para ilegalizar las marcas políticas de ETA. Que lo empiecen a decir está bien. Ahora, permítanme que muestre mi escepticismo. Yo voy más allá. Creo que hay que poner encima de la mesa el debate de la ilegalización de las fuerzas separatistas en España, que son enemigas de la base de la Constitución, que es la unidad nacional. Y no puede haber un debate si se cuestiona lo que nos une a todos. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Carlos Iturgaiz? El día de las elecciones. ¿Y le va a llamar para felicitarle por su candidatura? Le llamaré. ¿No le ha llamado aún? No lo he llamado. No, porque me ibais a preguntar a ver qué nos habíamos dicho y yo mejor le llamo después de la entrevista. Oiga, ¿por qué usted es el único simpático de la cúpula de Vox? No, eso no es verdad. De hecho eso es un halago envenenado. No, es real, es real. O sea, parece que a algunos les cuesta, que si no están quejándose amargamente sobre la situación del mundo, de la civilización y tal. En cambio usted, aparte de predicar, cosa que no condice con su actividad física, predicar calma, tranquilidad y tal, un tío que es todo músculo, pues es una cosa poco verosímil. Pero al mismo tiempo transmite una especie de paz, de alegría, de tranquilidad. O sea, yo le podría votar igual que a Casado, que no va a romper un plato, que va a procurar que lleguemos a fin de mes, etcétera. Es que usted parece del PP de los buenos tiempos. Es que yo creo solo ha faltado que me diga, es que pareces bueno, es que es lo mismo que me dijo Pablo Motos en la entrevista. No, perdón. Yo lo que no ha hecho Pablo Motos, como hice yo, es votarle a usted. Y votarle a usted por lo de Franco, que es el único partido que se plantó en algo que debería ser sagrado, que es que a los muertos no se les toca. Yo estoy esperando ese debate en el Congreso con muchísimas ganas. Bueno, y pues ya tiene este domingo el informe de Leire Iglesias sobre lo que pensaba la obra eterna del caudillo, decía el abuelo de Pablo Iglesias, obra eterna, es el primer humano que tiene obras eternas, que no es Dios. Pues el abuelo de Pablo Iglesias se los atribuía al caudillo Franco. Pero hay la última cuestión, porque hay muchísimas preguntas de oyentes. ¿No tiene la impresión de que, digo, hacia la opinión pública, yo tengo dos versiones de la mucha gente que llama a la radio, que llama mucha gente que vota a Vox y que está escuchando en radio, que se enfada porque llevan muy mal las críticas, un partido nuevo, en el PP están tan acostumbrados que si les criticas poco te lo agradecen, porque es así, y Ciudadanos, como nunca le han criticado, pero como allá hay tan poca gente, pues tampoco saben, pero siempre han llevado muy mal las críticas. O sea, aquí los únicos que están ya curtidos es el PP. Pero en Vox lo llevan fatal.
¿Pero eso quién? ¿Los simpatizantes? Los simpatizantes. Pero además, con una ferocidad. Dice, pero, para. No para. Bueno, pero hay una cuestión. Así como, digamos, en el Parlamento se ha ido ahormando un grupo parlamentario, la actividad parlamentaria de Vox ha ido creciendo en pocos meses, pero la verdad es que se ha notado. No porque tengan 57, pueden tener 57 y que si habla usted y alguien más ya es mucho, sino que se ha ido viendo realmente que hay un grupo. En cambio, en el escaparate político, que es sobre todo la Comunidad de Madrid, también otras, pero en Andalucía han conseguido una especie de extraña eficacia porque no dejan de subir en las encuestas, se llevan muy bien con el PP y hasta con Marín, el de Ciudadanos, que antes era como trotskista o algo parecido, y ahora nada. En Murcia depende de los días y en Madrid siempre están a la greña. Yo creo que el PIN, hay un PIN regional que no parental, que es el que activan cuando ve que está la cosa muy tranquila. Y además siempre atacan al PP, nunca atacan a Ciudadanos, que es no digo que sea cadáver, pero en fin, es la pieza flojita que hay ahora en el gobierno. ¿No tiene la impresión de que han llevado toda la fuerza al grupo parlamentario? Es decir, que como Vox es un partido nuevo, lo que ha conseguido es armar algo que nadie pensaba que iba a armar, que es un grupo parlamentario como tal, donde hay 20 personas con capacidad de actuación continuamente y dirigen o no están en las comisiones, porque al final lo que cuentas son las intervenciones, y que en cambio en las autonomías, donde ustedes han sido decisivos para formar gobierno, y serán más decisivos en el futuro, porque entrarán en el gobierno con seguridad, no sé cuánto, pero entrarán por la propia lógica de la representación, que se han quedado un poco como el gruñón de lo regional, mientras que en cambio lo nacional se han hecho mayores, es decir, que siguen un poco infantiles en lo regional y en cambio en lo nacional, donde era más difícil, han conseguido hacer esa presencia parlamentaria que por cómo los atacan los de Podemos ya se ve que es importante. Bueno, yo creo que hay dos situaciones muy distintas en lo regional y lo nacional. En lo regional, Vox está teniendo que comportarse como un partido del que dependen gobiernos en Murcia, en Madrid y en Andalucía, y tiene que hacer valer sus votos y tiene que hacer valer las convicciones de quienes han confiado en esas regiones. Y en lo nacional estamos ante un gobierno totalitario, ante un gobierno ilegítimo, ante un gobierno que tenemos que combatir sin cuartel y con toda claridad. Y yo creo que eso distingue dos tipos de políticas. Y por otro lado, Vox es un partido nacional que aprecia y valora mucho más la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso, que los parlamentos regionales, de los que ya toda España sabe lo que pensamos, que tienen demasiado poder y que habría que empezar a devolver competencias al Estado. Y en ese sentido yo creo que tiene cierta lógica que la principal actividad política de Vox... competencias de Madrid, porque como devuelvan competencias de Madrid al Estado, acaban con la numancia fiscal. Ya las va a devolver Sánchez. No, quiere atacarlas. Bueno, bien, pero, sí, pero bueno, quiero decir que yo con la idea general lo he defendido siempre, y hay cosas como interior y, por ejemplo, como la sanidad o la educación, que por supuesto nunca deberían estar en manos regionales, ni provinciales, ni nada. Es decir, eso tiene que ser estatal y controlado por el Parlamento. En eso coincido con usted al 98 o 99%. Pero en cambio hay otros... Eso da para un matrimonio coincidir tanto. Bueno, no, es muchísimo. Lo digo porque hay mucha gente que me para por ahí y me dice, estoy de acuerdo al 99%, pero, y le digo, ni pero ni nada. Ya estás más de acuerdo conmigo que lo que estoy con mi mujer y nos hemos casado. No crea, a mí me dicen, y estoy de acuerdo con usted casi siempre. Y ese casi es mínimo o máximo, según se mire. Bueno, pero esta es una cuestión, digamos, de fondo. La percepción de Vox... Ya sabe que yo se lo dije en público y se lo dije antes en privado. Yo creo que tenían que haber ofrecido ustedes la abstención patriótica, que hubieran tenido más credibilidad que ninguno frente a este gobierno. Es probable que hubiera hecho lo mismo que ha hecho Sánchez, es probable. Pero la situación de Vox no sería la misma. Ante ese votante de centro-derecha, que primero, ustedes son un partido nuevo, usted no, pero como partido, son un partido casi recién nacido. Como gran partido nacional, tienen unos meses, porque no es lo mismo tener unos pocos diputados o un diputado, que es a lo que aspiraban, y usted nos lo contó aquí hace solo 2 años, que tener de pronto un grupo de 57, tercera fuerza política nacional y con buenas perspectivas, además. Claro, eso es un cambio tan radical que el votante no le ha dado tiempo a enterarse. Es decir, yo estoy seguro que aparte de usted, pues
conocerán a Iván porque está en todas partes y a Rocío en Madrid, pero poco más. Es decir, que de los 6 u 8 que tienen de gran nivel en el Congreso y en el Senado, estoy pensando, por ejemplo, en Curro Contreras, Francisco José Contreras, que tenemos que traerlo, por cierto, que son de la gente de mayor nivel intelectual que hay en el Senado, en todo el Senado. Está en el Congreso. Él está en el Congreso. Bueno, fíjense, si lo tienen mal vendido, que yo pensaba que estaba en el Senado y que por eso no lo sacaban. A todos se les verá. Bueno, sí, pero que tiene un grandísimo nivel, pero la gente no los conoce. Entonces, ¿cómo va a organizar usted esta transición de ser un partido de líder a ser un partido organización, que le pueda garantizar que en cada región tenga 2 o 3 líderes reconocibles que le puedan votar para diputados, eventualmente en los congresos regionales, etcétera? Bueno, yo creo que eso se puede lograr con la consolidación de la actividad de los propios diputados en el Congreso. De hecho, es verdad que el líder es el más conocido del partido, pero también es cierto que yo hablo realmente poco en entrevistas, en el Congreso, lo justo, y son otros muchos los que están hablando en las comisiones, en los plenos, con intervenciones verdaderamente sorprendentes. Yo en todos los plenos veo a nuestros diputados, he de reconocer que al principio pues con cierta inquietud. Claro, es que eran nuevos para usted también. Claro, en muchos casos es así, los conocíamos, pero no sabíamos cómo iban a hacerlo en la tribuna del Congreso. Y he de decir que siempre doy un respingo de tranquilidad, de satisfacción y de cierto orgullo cuando los escucho hablar. Y creo que durante estos meses se va a ir conociendo a otra mucha gente que serán líderes nacionales y líderes territoriales en Vox. Es decir, Vox, en ese sentido, creo que va a crecer más rápido, y lo está haciendo durante estos 4 meses, de lo que nos podemos esperar, haciendo que mucha gente ya sea reconocida. Y además, a través de las redes sociales, aunque nuestras intervenciones no salgan en televisión, a través de las redes sociales el alcance que tenemos es extraordinario en estos momentos. Bueno, en redes sociales hay que decir que Vox es un tiro. Sí, sí. De los partidos de la derecha es el que de largo más tira en redes sociales. O sea, es una proporción de 1 a 2 y respecto a Ciudadanos 1 a 10, ¿no? Tiene que ver con la edad de los votantes también. Sí, sí. Pero eso se está produciendo en la derecha en general, ¿eh? Es decir, un deslizamiento hacia el voto joven, como suele pasar cuando el poder lo ocupa otro. O sea, que también hay... Bueno, a ver, vamos a Vanessa con preguntas a Santiago Abascal. Después de la pausa lo iremos directamente. Pero ¿por dónde van en general? Pues hay muchísimos temas, pero sin duda lo que más preocupa son las autonómicas. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con esas preguntas para Santiago Abascal. Sí, decía que preguntan por las autonómicas, hay mucha curiosidad por las listas, por saber también qué expectativas manejan y por saber si la relación entre Vox y Partido Popular es ya irreversible. Dada la importancia de las próximas elecciones en el País Vasco, ¿en quién están pensando en Vox para cabeza de listas para estas elecciones? Señora Abascal, ¿alguna vez el señor Casado le hizo una oferta formal por el España Suma? Si es así, ¿por qué no llegó a buen término y en qué condiciones fue? Con Iturgaiz no dudo de que sea fácil para usted llegar a cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, con Feijóo tengo claro que a ningún acuerdo podrá llegar. ¿Puede explicarlo? Si todos hablan bien de todos, como quedó visto ayer con el señor Iturgaiz, se conocen desde que comían papillas juntos, ¿por qué no hacen un esfuerzo y en vez de estar enfrente de la mesa se ponen el uno al ladito del otro? Buenos días, Santi. Yo quería preguntar por la etiqueta de alternativa social, en qué se traduce en concreto y cómo se pretende ayudar a los agricultores y a la gente del campo a través de subvenciones o reduciendo los impuestos. ¿Se va a abandonar la corriente más liberal del partido? ¿Por qué fue tan fácil hacerle una moción de censura a Mariano Rajoy y sin embargo con el gobierno que tenemos ahora de Pedro Sánchez no se le hace moción de censura? Soy un estudiante de periodismo que tiene que ver como casi todos los días sus profesores dicen cosas del estilo que hay 52 fascistas en el Congreso o que llevar la pulsera con la bandera de España es un auge también del fascismo. ¿Qué propone Vox para poder estudiar con libertad ideológica en la Universidad Pública Española? Buena pregunta. La mejor pregunta. Bueno, hay muchas. A ver. Bueno, en cuanto a las listas, las anunciaremos esta semana. No habrá candidatos autonómicos, como he dicho, es decir, no habrá un candidato a la Junta de Galicia o a la presidencia del Gobierno vasco, sino candidatos provinciales, por lanzar el mensaje claro a los ciudadanos de esas... Quiere decir que su candidato al Endacari es Iturgaiz.
No quiere decir eso, aunque a Federico y quizá a algunos oyentes les gustaría, pero no quiere decir eso. No, a mí, y si usted fuera el candidato y le apoyara a Iturgaiz, también me parecería bien. Es más, a ese de Ciudadanos que echaron por pactar con el PP, también me parecería bien. Y si fuera un Aizkolari desconocido que representa, también me parecería bien. Cuidado con los Aizkolaris que lo acaben en el Eso, Consejo de... Lo retiro lo del Aizkolari. No. Vale. Luego es bien sabido que no ha habido ninguna oferta formal, nadie la ha conocido, no se ha hecho ni por la prensa ni en privado, ha habido un acuerdo con Ciudadanos, lo que hay es una oferta permanente a los votantes de Vox para que se sumen a España Suma, pero sin Vox, sin los dirigentes de Vox, sin las ideas de Vox, solo quieren los votantes y supongo que las cuotas de los afiliados también. Pero no ha habido una oferta formal. Nosotros nunca nos hemos negado a hablar, lo he dicho aquí. Si nos plantean la ilegalización de los partidos separatistas, poner en cuestión los privilegios económicos de las regiones como el concierto económico, pues nosotros podemos hablar, la recuperación de las competencias. Esas tres cosas, para hablar del País Vasco, me parece que son esenciales. Tendríamos el deber de sentarnos urgentemente si se acepta que una parte de estas ideas sean incluidas. Pero me da la sensación de que eso no va a ser así. Es que Ciudadanos lo va a impedir, como ha impedido la participación de Vox. ¿Usted cree que ahora Ciudadanos tiene fuerza para impedir algo? Sí la tiene. Y lo demuestra también en Madrid. Porque antes yo hablaba de... En Madrid yo creo que el mayor impedimento que tiene Ciudadanos es Ignacio Aguado. Bueno, eso iba a decir, cuando no nos da una patada en la espinilla, nos la da en la entrepierna y tiene absolutamente asustada. Perdone, pero ahí coincidió con su representante en una comisión de investigación que no tenía otro sentido que destruir personalmente a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir que eso, que lo haga Aguado, me parece normal, porque no tengo una gran opinión de él. Que lo hiciera Rocío Monasterio me pareció feísimo, además de contraproducente. Quiero decir que aquí cada cual carga con sus pecados. Pero que Ciudadanos ahora, objetivamente, es una fuerza, digamos, que tiene que vivir de alquiler para sobrevivir, eso es evidente. Y eso les da a ustedes una capacidad de actuación y no de veto a Ciudadanos, precisamente, ¿no? Pero bueno, yo quiero insistir en la cuestión de las ideas, de programática. Si se quiere hablar sobre estas cosas, nosotros seguimos dispuestos a hablar. Pero me da la sensación de que no quieren hablar sobre esto. Quieren tener una marca suavecita que les permita decir que los votantes de Vox pueden votarles a ellos. Y nosotros queremos ofrecer un programa y lo vamos a hacer en todas las provincias. En cuanto a si la relación con el PP es irreversible, pues no, evidentemente no. La relación con el PP es la que es. El PP no es nuestro enemigo, es un adversario político con el que coincidimos en algunas cosas y discrepamos en otras. Por cierto, según un informe de Vote Watch, el PP y el PSOE coinciden mucho más entre ellos en Europa que con Vox. Y esto es importante también que se sepa. Pero a nivel nacional, señora Abascal. No, a nivel nacional estamos en la oposición al gobierno. Pero digo que es lo que están votando en muchas cosas. Pero si les aplauden a ustedes, ustedes les aplauden a ellos. Si da la impresión muchas veces de que están forzando la separación, las diferencias. Digo, da impresión. Hay cosas, cuestiones de fondo, pero que en el fondo son tácticas. Es decir, yo estoy seguro que el 90% de los diputados del PP piensan sobre las cuestiones de fondo lo mismo que ustedes. Y yo también, y probablemente el señor Casado, pero lo que defiende es otra cosa. En cambio nosotros defendemos aquello que pensamos. Entonces no es una cuestión táctica hablar de la ilegalización de los partidos separatistas, decir que el concierto económico es una injusticia. No es una cuestión táctica decir que hay que recuperar algunas competencias. Y sabemos que no nos podemos poner de acuerdo con ellos en eso. Y tenemos la labor de hacer de avanzadilla, de hacer de ariete para que estas cosas se debatan en la sociedad española. Y yo creo que esa es la misión de Vox. Pero la relación con el PP no es irreversible, sobre todo porque el PP es muy cambiante. Y en función de en qué posición esté o qué sea lo que defienda, pues podremos estar más cerca, más lejos o llegar a acuerdos más fácilmente. En cuestiones se le escucha a usted en la tribuna del Congreso, se le escucha a Pablo Casado y los discursos son intercambiables. Es más, o sea, es que yo no veo mucha diferencia. No, en el caso, y perdonadme que... perdóneme, pero un 5%. En el caso del País Vasco hay un elemento de diferencia entre el Partido Popular y Vox, y si no me va a corregir la señora Abascal, que es el apoyo o no al concierto vasco, que es capital. Que es capital. Y los fueros. Claro, pero usted la situación era extraordinaria fiscalmente hablando. Yo cuando estaba en el PP estaba fundamentalmente contra ETA. Se estaba dando testimonio físico para lo esencial. Y estaba en un partido, era un chaval joven, y ahora tengo muchos criterios de muchas cosas que antes no había pensado. Pero porque sigue vivía en la habiendo urgencia cosas aquella. esenciales. ¿Cómo? Que sigue habiendo cosas esenciales, y especialmente en el País Vasco hay muchas cosas que siguen siendo esenciales. Claro que es esencial. Lo esencial es dar la batalla que va a dar Vox y que el PP es incapaz de dar. Por eso nos presentamos.
Pero, y algunos piensan que lo esencial es que hagamos una lista conjunta o que nos retiremos. No, sí. Una lista conjunta Eso sí sería esencial el año pasado. para desalojar a la gentuza que gobierna en España. Es que no olvidemos que en España gobiernan los comunistas bolivarianos. Pero estás mezclando cosas. ETA Eduardo. y RC. Sí, estás ETA y mezclando RC. cosas. No estoy mezclando. Sí, hombre. Estamos hablando del País Vasco y dices que tenemos gobernando a ETA y RC. Yo he dicho que la compañía aseguradora de la investidura... No, yo hablo a nivel nacional. Es ETA, y de hecho ya están pasando las facturas. Una de ellas, la de la transferencia de la gestión de la seguridad social o de las prisiones. Por eso ustedes tienen que ir juntos en una misma lista. La cuestión de fondo... Porque si no es imposible desalojar a esta gentuza. El señor Inda, que tiene un medio de comunicación del ámbito de centro-derecha, medio de comunicación de cierto tamaño, podría tener algo más grande y podría juntarse con otros medios de comunicación y hacer más fuerza. Pero seguro que eso seguro es una posibilidad independiente por alguna razón. Lo que pasa es que yo no encuentro esto hubiera dicho Anson, va por los títimos. No, pero digo, el problema es que yo no encuentro medios de comunicación, a lo mejor salvo esta casa, con los que unirme, porque ideológicamente están todos en el lado de enfrente. No sabes lo que me pero cuesta es que el PP cogerte aquí con amor y dignidad. O sea, el PP y Vox yo creo que no tienen muchas diferencias en lo esencial. La comparación las voy a acabar repitiendo. Pero es un pelín tramposa. Bueno. Porque se puede leer y se lee OK Diario y Libertad Digital y escuchar el radio a la vez. Pero pues mira, a los tres eso es verdad. Entonces, yo no puedo ofrecer un mensaje a los españoles concreto como el que estoy defendiendo aquí yendo con ellos. Vosotros sí podríais, no estoy proponiendo, juntaros y dirigiros a distintos tipos de oyentes. No, eso es lo que ya hacemos. Pero vamos a ver. Bueno, oyentes solamente nosotros, que ya somos los últimos. Sí, pero los lectores de OK Diario y Libertad Digital son intercambiables. Porque ese es el mismo núcleo social, es el mismo modelo social que defendemos. Estoy seguro de que no. Y en el fondo. Igual que no son intercambiables. No, y en el fondo, ustedes y el PP defienden. Esto es un hábil movimiento de verdad piensa. Pero de verdad piensa. Estamos discutiendo sobre lo nuestro. Es un tío. Es que ha aprendido más que los ratones colorados. Va muy rápido. O sea, estamos peleándonos nosotros Abascal, mientras él tranquilamente reina. Ha preguntado un universitario, ¿qué hacer para ese clima? Que hemos visto, por ejemplo, y dimos la grabación, y luego además entrevistamos también a Jorge Campos, de Vox, en Baleares, que están haciendo una gran tarea, como lo ha hecho siempre, en el Círculo Balear de 20 años, como una profesora insultaba a los alumnos se defendían, por cierto, con una pulcritud extraordinaria. La que no tenía la profesora, por cierto. La que no tenía, pero es verdad que hay una verdadera agresión permanente a gente que está defendiendo la unidad nacional, que vota a Vox o no vota a Vox, que va a depender. A lo mejor en Cataluña está votando a Ciudadanos y está defendiendo pues prácticamente lo mismo, pero que tiene el mismo enemigo enfrente, y que eso se produzca no ya en los medios de comunicación, sino en los medios de educación. Eso es tremendo. ¿Qué han pensado al respecto? Preguntaban por las universidades, y yo voy a volver a la educación infantil, a la educación primaria, claro, a la educación que los padres tenemos que dar a nuestros hijos en nuestras casas. Creo que no pueden llegar jóvenes libres, jóvenes valientes a las universidades si no les hemos educado de esa manera. Y por lo tanto hay que protegerles en primer lugar en la más tierna infancia, para que lleguen con capacidad crítica, con capacidad de defenderse a la universidad, que por cierto, zafándose con la autonomía universitaria, han hecho lo que han querido en muchísimos lugares. Siguen haciendo. Y yo creo que estamos también ante un problema social. Ha habido cierto desinterés de la derecha por las cuestiones culturales, y la derecha se había convertido en la gestora, y probablemente esa es la educación que muchos padres han dado a sus hijos. Yo creo que lo que hacen los líderes políticos y los líderes sociales tiene consecuencias, y cuando la derecha en España ha estado diciendo que su única misión era el equilibrio de las cuentas públicas y ha renunciado a todo lo que tenía que ver con lo cultural, eso tiene consecuencias también en el ámbito universitario. Es que era verdad, bueno, claro, que su único interés era ese. Bueno, mi único interés es cuadrar las cuentas. Una votante de Vox me dice, como no se pongan de acuerdo los tres, tenemos comunismo para rato. Esto sí que es una trampa de Eduardo. Sí. O sea, ahora Eduardo, que se saca de la chistera el mensaje de una votante de Vox, que probablemente será votante de Vox, ahora se lo enseño. Me quiere decir que yo no conozco a los votantes de Vox. Ahora se lo enseño. Como no se pongan de acuerdo los tres, tenemos comunismo para rato. Y dice, mira cómo los comunistas, societas, independentistas y etarras se han unido. Bueno, vamos a ver, como tenga yo que salir defendiendo a mi entrevistado, es decir, ya de por sí blandeo con Abascal, lo reconozco, blandeo. Pero claro, si ya me pones en la tesitura de tener que defender a este hombre huésped de nuestra casa, esto sería, bueno, es que ganaría
4-0 sin presentarse, en fin. Bueno, Santiago Abascal, cuando tenga, como tampoco quiero poner imposibles, o sea, pero siempre se ha plantado aquí en el estudio, que es donde realmente se mira a la gente y tú vas viendo cuál es la temperatura política, aunque va aprendiendo mucho, va aprendiendo trucos y tal. Por ejemplo, Ainda hoy lo ha hecho por mí. Pero cuando haya elecciones, hacemos el repaso de lo sucedido. Claro. Porque son 4 o 5 semanas. Sí, lo sí. que Bueno, queda. hay que decir que no es el único que lo hace, ¿eh? No, que no, aquí se no. planta Hay que todo decir el que mundo tanto en aquí esa ha estado silla. Inés Arrimadas y Pablo Casado hace 10 días. O sea, que eso y no es 15. un mérito. 5:30. Bien, pero Claro. entonces sí que vamos a hacer el censo. Y si usted forma gobierno en Galicia, confieso que me divertiría. Bueno, O sea, Feijóo acaba de aparte hacer- que me encantaría que pudieran formar gobierno con el PP en Galicia. A mí lo que me aterroriza es que lo forme el BNG y el PSOE. O sea, eso es tal. Sí. Pero sería realmente una gran novedad. Y además ahí sí que tendría un margen de actuación, no digo ilimitado, pero casi. No, igual vale con que el candidato se retire y sea otro. Feijóo Que es acaba quien de ha hacer, dicho que es imposible el pacto con Vox. acaba Uy, de decir era que tantas cosas ahí ha imposibles. tenido un desayuno, ahora escucharemos a Miriam Muro, acaba de decir que quiere sentirse libre, un presidente libre Mira, con como los bigote gallegos. arrocet, Es lo que pero acaba de que- decir pero Feijóo. Pero que no se asocie con los Alonso y compañía, que son los que, por cierto, le mataron en el anterior Congreso del Partido Popular, a través de Soraya Sáenz de Santa María, con papeles que iban y venían. Bueno, vamos a ver. Santiago Abascal, no voy a defenderle más, así que lo mejor es que nos despidamos como amigos, porque si no nos meterían Y en un vamos lío a con las toda noticias, seguridad. Federico, Bien, porque- ahí vamos a contar lo último de Feijóo. No podemos hablar de Del la actuación coronavirus. del Ministerio de Sanidad Sí. sobre el porque no tenemos Ministerio Bueno, de Sanidad. de momento han Lo han puesto- ocupado el agente doble Iglesias y el agente comunista han puesto millonario en cuarentena Garzón. a los 1000 turistas que estaban en contacto con el médico italiano positivo en coronavirus en el sur de Tenerife. Aquellos que estaban en el mismo hotel, en cuarentena, hasta Y es 1000 posible personas. que Italia se ponga en cuarentena esta tarde. O sea que... Bueno, esto lo que demuestra es que no podemos fiarnos de la información que nos dé un gobierno comunista. Desde luego. Eso en primer lugar. Desde luego. Bueno, muchas gracias y nos vamos rápidamente a las noticias y después a la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.